El día de hoy he preparado una presentación que está justamente enfocado para ti, si es que estás pensando en cambiar algo de tu casa, si estás pensando en construir tu casa, pues hay ciertas características que deberías de tomar en cuenta, no solamente que tu casa sea bonita y funcional, sino también hay dos cuestiones muy importantes que te van a ayudar a mejorar el tema de la salud y también la economía. Y bueno, sin más preámbulos, me voy a ir directamente a la presentación que hice, así que me voy a hacer pequeñita y vamos directamente para allá. He llamado a esta presentación la importancia del diseño de tu casa en tu salud y economía. Y vas a ver más adelante, cuando te esté explicando cada uno de los detalles, el por qué considero que es muy importante que contrates a una persona que te pueda ayudar a crear tu diseño. Digamos que llevo muchos años trabajando en esto y algo que todos tienen en común es que hay ciertas características que harán que tu casa sea más sana y eficiente, pero no todos los profesionistas saben cómo lograrlo. Y justamente te voy a dar esos pequeños tips para que tú sepas cómo encontrar a un profesionista que te ayude con tu proyecto, el cual sea sano, el cual sea eficiente y por lo tanto se traduzca en economía para tu bolsillo. Así que vamos directamente. La realidad es que después del COVID hubo como que un cambio en la forma de pensar de lo que era importante y saludable en nuestro hogar. Y como principales características, puedo citar que algo de lo que fue muy importante fue el tema de la luz natural. Todos estábamos buscando alguna ventana, algún sitio para disfrutar de la luz natural cuando estábamos en confinamiento. Después estuvimos hablando mucho de ventilación natural, lo importante que era ventilar para evitar pues que tuviéramos todo el problema de el COVID en el interior de nuestros hogares. Entonces se volvió esencial el tema de la ventilación. Y bueno, otro punto era que siempre estábamos buscando esa parte de la conexión al exterior, ¿no? Este acceso, tener un pequeño balcón, una pequeña terraza, algún sitio donde por algunos minutos pudiéramos disfrutar del sol y en cierta manera esa conexión por la naturaleza, ¿no? Se volvieron famosos los dichosos huertos, tener macetas, más vegetación en el interior, porque siempre hemos intentado o buscado esa conexión con la naturaleza que se hizo muy evidente cuando estuvimos en confinamiento. Y bueno, otro punto importante fue que tuvimos la necesidad de tener espacios flexibles. De pronto teníamos a la persona que estaba trabajando con un estudiante que estaba en la universidad, estaba el pequeño jugando, entonces se convirtió en un espacio donde se necesitaban desarrollar muchísimas actividades. Y aunque el COVID le dio visibilidad a algo que para muchos debería formar parte de un proyecto, la realidad es que no todos los profesionistas que se dedican al sector de la construcción piensan de la misma manera. Así que si estás pensando en diseñar tu casa sin importar el estilo que tengas, sin importar la cantidad de niveles, sin importar, bueno, todas las características que tú quieras, hay una pregunta que dice, bueno, vale, ya tengo claro que quiero una casa sana y saludable, pero ¿cómo lo logramos? Porque comúnmente cuando estamos buscando a una persona que nos ayude, pues nosotros tenemos ciertas necesidades para cuántas personas será la casa. Bueno, somos una pareja con dos niños. Pues tienes claro que serán tal vez tres habitaciones con cocina, dos baños. Bueno, son cosas que cualquier persona en cierta manera te podría ayudar a hacer si es que lo tienes claro. También quieres que tu casa sea bonita, que se ajuste a tu presupuesto y que también sea segura, ¿no? Dada la realidad, que no cualquiera pueda entrar y que te pueda proteger de todo el viento, de todas las inclemencias del tiempo. Así que no te tengo que decir cuáles son las ventajas de construir con un especialista, llámale arquitecto, llámale constructor, porque al final lo que ellos harán será aprovechar tu presupuesto, hablar de ergonomía. Si tú eres una persona bajita, pues dará la parte de la encimera de la cocina, pues a la estatura de la persona que cocine, tal vez
Si el cocinar es más alto, pues tendrá que ponerlo a otro nivel. También te ayudará a aprovechar el espacio. Esto que estábamos hablando de espacios flexibles, espacios que se pueden desarrollar muchas actividades, pues también te ayudará a aprovechar de la mejor forma todo el espacio, te brindará soluciones técnicas, tanto de instalaciones sanitarias, que por ejemplo en el futuro no tengas un atasco porque no se hizo un buen análisis o una buena pendiente de la instalación, no estuvo ahí alguien para supervisarlo, o que de pronto pongas el microondas y desaparezca lo que estaba haciendo en términos eléctricos porque pues una persona no hizo un buen cálculo eléctrico. Y lo más importante es que va a detectar esos beneficios del terreno, como por ejemplo alguna vista, algo que quiera potenciar, pues un profesional siempre te ayudará a lograrlo. Pero hay dos puntos que a muchos se les escapa. Y eso es lo que voy a hablar el día de hoy, que es la parte de la salud y la parte de la economía que tiene que ver con la parte del consumo eléctrico. Pero sin ir más lejos, antes de pasar a hablar sobre estos dos temas, que es la parte de salud y economía, quiero ponerte como ejemplo que para construir la casa con un arquitecto no necesitas tener el gran proyecto, no necesitas tener como que una gran casa, un gran presupuesto para poder hacerlo. Y aquí muestro un ejemplo de una casa que fue construida y diseñada para una empleada doméstica en Brasil y es obra de un arquitecto chileno, que bueno, aquí puedes ver que es una casa que tiene un espacio, que está con el bloque aparente, que tiene sus entradas de luz, también tiene sus entradas, por ejemplo, aquí tiene una ventana en la parte de enfrente, por la parte de atrás, donde va a permitir el tema de la ventilación. Y aquí lo que habíamos hablado, ¿no? De la parte que querías, que esa conexión con el exterior, pues aquí también lo tienes. Ha creado este patio interior para brindar tanto luz natural, que fue el tema que hablamos, y también esa vinculación con la naturaleza. Aquí también puedes ver más imágenes. Es un proyecto muy pequeño, podría ser a una escala de vivienda social en cualquier ciudad de Latinoamérica, para que tuvieras un poco el ejemplo y no tuvieras la concepción de que para construir una vivienda con un arquitecto pues se necesitaba mucho presupuesto o grandes volúmenes de espacio para poder construir una casa bonita, funcional y saludable. Pero ahora sí, vamos a la primera característica que te había mencionado, el tema de la salud. ¿Y por qué te hablo de salud? ¿Sabías que tu casa te puede enfermar? Así es. Si no tiene una buena ventilación, si no permite que el aire circule correctamente dentro de esa vivienda, tu casa te puede estar enfermando. Y a esto se le conoce como el síndrome del edificio enfermo, que es cuando por falta de una renovación del aire interior, cuando el aire interior es de mala calidad, pues ese espacio comienza a enfermarte. Entonces, es muy común este síndrome en lo que es oficinas, pero también lo es en hogares. Así que el COVID, digamos que fue el parteaguas en el tema de la forma de comportarnos, en la forma de hablar acerca de ventilación, pero sin el COVID también nuestra casa nos enferma cuando no tiene una buena ventilación. Y eso, ¿cómo lo podemos traducir? Bueno, comúnmente, o más bien no comúnmente, sino antes del COVID, ya pasábamos cerca del 90% de nuestro tiempo en interiores. Piensa que si duermes entre 7 y 8 horas, un tercio de tu vida estás en tu dormitorio. Entonces, si trabajas en una oficina, si vas a comer al restaurante, siempre estamos hablando de interiores. Por lo tanto, el hecho de que un interior sea saludable y que esté bien ventilado, pues puede hacer que te enfermes o no. El aire interior, hablo si no hay una buena ventilación, puede contener hasta 10 veces más CO2 que el exterior.
Piensa que en interiores, si hay muchas personas, nosotros inhalamos oxígeno y exhalamos CO2. Entonces, si no es un espacio que no está bien ventilado y que aparte estás cocinando con gas y se hacen diferentes actividades en el interior, pues estás aumentando el nivel de CO2 que si no ventilas de forma adecuada o no tienes las ventanas o las aberturas para poder hacerlo, pues estás teniendo un problema. Otro problema que nos podemos encontrar es la presencia de humedad y moho en las casas, que esto puede aumentar hasta un 40% el riesgo de sufrir asma. Y bueno, otros datos curiosos es que aproximadamente el 50% de la población duerme mal. Y muchas veces estos problemas también están asociados a la poca oxigenación o a la gran presencia de CO2 en los interiores. Y otro último dato curioso es que la habitación de los niños suele ser la más contaminada. ¿Cuáles son los síntomas que puede desarrollar una casa que te enferma? Bueno, pues vas a tener irritación de ojos, nariz y garganta, también ya se queda de mucosa y piel, ronquera, dificultad respiratoria. En algunos casos lo vas a ver como erupciones cutáneas. De pronto tienes náuseas, mareos, sensación de vértigo, dolor de cabeza, estás agotado mentalmente y bueno, una persona que siempre está enferma dentro de su casa por cuestiones alérgicas o infecciosas, es posible, y puntualizo aquí, es posible que estés en una casa que te haga enfermar, pero no quiere decir que tu casa, si tienes dolor de cabeza un día, pues te esté enfermando. Esto puede ser ocasional, pero si al salir de tu casa tú te sientes mejor, significa que entonces tienes un problema en el interior. ¿Y esto cómo se soluciona? Pues con el tema de la ventilación natural, que era lo que había mencionado, ¿no? Que era un punto muy importante que, bueno, muchas veces no se toma en cuenta. ¿Y cuáles son las ventajas si tú haces un diseño donde la parte de la ventilación natural esté optimizada? Pues hay un estudio de Harvard donde, bueno, hicieron un experimento, hicieron un estudio y llegaron a la conclusión de que un espacio bien ventilado puede aumentar un 48% el enfoque en trabajo. También mejorar en un 26% el rendimiento y en un 6,4% la calidad de sueño. Así que yo creo que son motivos suficientes para pensar que cuando queremos construir nuestra casa, pues tenga bien optimizado todo el tema de la ventilación natural. Y aquí es donde viene la parte divertida, porque, como lo había mencionado, no todos los profesionistas de la construcción tienen un criterio adecuado de lo que es la ventilación natural. Y aquí es a donde te voy a dar unos pequeños tips para que cuando estés contratando a un arquitecto, bueno, tengas claro que la ventilación cruzada, ¿qué es la ventilación cruzada? Es esta, por ejemplo, si tú tienes una ventana de este lado y otra ventana del otro lado, pues todo el tema del aire vaya de un espacio, cruce y llegue al otro. ¿Qué significa esto? Pues que no tendría que haber paredes intermedias que impidan el paso del aire directo. Esta es la mejor forma de ventilar un espacio, que es la ventilación cruzada. Si un arquitecto no te está optimizando la ventilación cruzada o la persona que te está diseñando el proyecto, quiere decir que vas a tener problemas tal vez de renovación de aire y necesitarás algún sistema mecánico para poder tener una buena renovación del interior. Y lo que buscamos es que no lo necesites, porque si tú necesitas un ventilador para poder ventilar adecuadamente tu casa, pues aumentará el consumo de tu factura de la luz y justamente es lo que queremos evitar. Así que este es un pequeño análisis, es una pequeña simulación donde te enseña cómo es que está circulando el aire. No es solamente hacer ventanas por ventanas, sino cada una tiene su propio objetivo del tamaño, de la orientación, para poder ventilar adecuadamente tu casa y así evitar el síndrome del edificio enfermo.
Y bueno, hablamos de ventilación, pero también hay un factor muy importante que es el de la iluminación natural. Y aquí esa me quiero hacerte una pregunta. ¿Sabías que la luz del sol regula tu ciclo circadiano? Y es posible que digas, bueno, ¿y eso qué es? Pues una forma fácil de explicar es cómo se comporta nuestro cuerpo con el ciclo de luz-obscuridad. Y mira, aquí tengo una imagen que lo explica un poco mejor. Por ejemplo, tú te levantas a las 6 de la mañana, el sol comienza a salir. A las 8:30 empieza el movimiento intestinal porque tu cuerpo se ha despertado con la luz del sol, por lo tanto comienza también a despertarse su cuerpo. Entre las 10 estás en un estado de máxima tensión. No voy a saltar todas estas horas porque después cuando empieza a bajar la luz del sol o ya no está, como a las 9 de la noche, empieza la secreción de melatonina, que es esta hormona que nos ayuda a dormir y lo que hace que tengamos un buen descanso. Si nosotros no hacemos caso a la luz del sol para regular todo nuestro ciclo circadiano y estamos utilizando la luz artificial, es uno de los motivos por los cuales no dormimos bien, porque estamos modificando nuestro ciclo circadiano, estamos modificando la forma natural de actuar nuestro cuerpo en cuanto a la presencia de luz o a la presencia de oscuridad. Digamos que es un ejemplo como que muy fácil de entender de si te levantas, pues tu cuerpo se despierta, ¿no? Porque ve luz y empieza a moverse y empieza a generar sus estados de atención, de coordinación, y cuando se va la luz, pues en principio tendría que estar secretando melatonina, pues para poder iniciar toda la fase de un sueño de calidad. Pero si nosotros estamos con el teléfono o cualquier luz en la noche, pues estamos haciendo que este ciclo pues no esté bien regulado. Otro punto importante es que el tema de la luz del sol también te va a ayudar en temas del estado de ánimo. Y aquí tengo unas noticias que comparto, como por ejemplo, ¿no? Hablamos de trastorno afectivo estacional. Estos países que están muy al norte, donde tienen estaciones de 6 meses con mucha luz y luego tienen 6 meses en total oscuridad, o bueno, que casi no tienen nada de luz, pues lo que sucede con ellos es que pasan por una depresión por la falta de luz. Y esta depresión, pues, son que no quieren hacer nada en lo que vendría siendo otoño-invierno, de que están cansados, de que están tristes y necesitan esas terapias de luz. Aquí hay varios artículos, ¿no? De depresión por falta de luz. Cuando la falta de luz provoca depresión, luz y estado de ánimo. La luz del sol es muy importante, pues para darnos este estado de ánimo, esta alegría y bueno, lo necesitamos a diario. Pero no solamente lo necesitamos para evitar la depresión y pues para mantener un buen estado de ánimo. También lo necesitamos para nuestra economía. Y aquí te voy a mostrar unos ejemplos para que te quede un poco más claro. Estos ejemplos hay grupos de arquitectos por Facebook, entonces que comparten sus trabajos y son arquitectos profesionales. No he puesto nombre porque, bueno, no voy a quemar a ningún arquitecto que ande por aquí o arquitecta. Pero quería mostrar estas propuestas porque es posible que tú pidas una casa con 3 habitaciones, con cocina, baños y te entreguen algo similar a esto. Y si tú no tienes estos conocimientos que te estoy proporcionando, dirá, ay, qué bonita, sí, es lo que quería. No. Y te voy a decir por qué. Imagínate que esta casa está en un sitio donde hace muchísimo calor y que te ha propuesto el arquitecto estos ventanales con unas vistas fantásticas, pero te ha puesto solamente este pequeño alero que en la parte de verano te va a entrar directamente los rayos del sol y no vas a poder estar en esta zona porque vas a sentir un calor y también no podrás leer porque te va a deslumbrar el sol directamente, porque mira, aquí te está mostrando que te está dando totalmente el sol en todas las ventanas. Entonces, ¿qué va a suceder en el futuro?
que tal vez en las épocas que no haga frío tú estarás cómodo, o más bien también tendrás mucho frío porque toda la frialdad te va a traspasar por estas ventanas. ¿Qué sucederá? Pues que cuando estés en invierno necesitarás calefacción para calentar este espacio que está lleno de ventanales, y sucederá lo contrario en verano. Necesitarás el aire acondicionado para poder refrescar toda esta zona. Lo mismo sucede con estos proyectos. Por ejemplo, aquí veo claramente que han colocado una habitación y eso significa que en la parte de atrás tienes una pared y este arquitecto te ha puesto un gran ventanal aquí donde también está dando la luz del sol directo. Por lo tanto, sin tener que hacer grandes análisis, pues estás ganando calor. Ganarás calor aquí si es que no tienen una buena ubicación y digamos que es como que la fachada típica, porque aquí tampoco te está haciendo una buena protección de la luz del sol. Todo esto es un análisis que hace una persona con conocimiento. Y esto, aunque sea un arquitecto, pues no los está aplicando. Y aquí tengo otra que, bueno, es el mismo concepto, grandes ventanales que no te está ayudando a protegerte del sol y aquí tendrás ganancia de calor en verano y pérdida de calor en invierno. Así que era lo que yo te mencionaba, ¿no? Lo importante de un diseño, no solamente para temas de salud, porque, por ejemplo, en esta casa ya te había dicho, bueno, si esto es una habitación, pues en la parte de atrás tendrá una pared. Y eso está haciendo que esto que te había mencionado de la ventilación cruzada, que es que pase un aire de una ventana y vaya al otro espacio, no se esté cumpliendo. Por lo tanto, tampoco tendrás una buena ventilación natural que te ayude a eliminar todo el CO2 del interior de la vivienda. Pero además de toda la parte de salud, que es lo que hemos estado dedicando casi la mayor parte del tiempo de esta presentación, también hay un tema que desde mi punto de vista es primordial, es muy importante y también es el motivo por el cual yo estoy dando esta charla. Y es la parte del consumo eléctrico. Toda la construcción como tal consume el 35% de toda la energía del planeta. Y ese 35% que consume, que no lo digo yo, sino lo dice este reporte, que es del estatus global de los edificios, fue del año 2020. Y bueno, en contraposición, también va a generar el 38% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global. Es decir, casi el 40%. Y bueno, si has leído un poco en internet, tal vez noticias y todo eso, pues todos los gases de efecto invernadero es lo que está ocasionando el calentamiento global. Que si hasta ahora no te ha quedado claro y lo estás confundiendo con el cambio climático, pues el cambio climático va a incluir al calentamiento, que este se refiere solo al tema de la temperatura de la superficie de la Tierra, y el cambio climático pues va a ser todos los efectos secundarios que se está produciendo con este calentamiento. Y aquí tengo una pequeña gráfica para explicarte por qué el tema de los gases de efecto invernadero debería de importarme en cierta manera. Bueno, el efecto invernadero de forma natural es un proceso que ya existe en nuestro planeta y es como una pequeña capa de gases que va a ayudar a contener una temperatura adecuada para que exista la vida en nuestro planeta. Es el motivo por el cual vivimos. El problema es que con nuestro consumo de electricidad, con nuestros coches, con la tala de árboles, bueno, con todos estos problemas asociados a nuestra presencia en el planeta, estamos creando como una capa, aquí, bueno, más o menos se sale de mi capa, que está haciendo que en toda la parte del planeta, pues, se conserve más la temperatura, que en vez de salir esos gases al exterior, pues se mantengan dentro de esa capa y lo que están haciendo es que aumente más la temperatura del planeta. Y eso vendría siendo todo el tema del efecto invernadero, que sí, que es un proceso natural, sí, pero por el tema de todos los gases estamos haciendo que se caliente el planeta.
Y como es un planeta, pues es el calentamiento global. Y bueno, tema del cambio climático. Yo creo que todos, absolutamente todos, de alguna manera lo estamos sufriendo. No es necesario, bueno, vivir en la costa porque estamos hablando de temas de subida del mar, de desaparición de glaciares, extinción de especies y bueno, muchas noticias que nos llegan día a día. El tema de que los huracanes ahora son más fuertes, que posiblemente haya temporadas que hay lluvias torrenciales que antes no se veían en una ciudad. Las alzas de temperaturas también. Hay, por ejemplo, casa de mis abuelos, hace 2 días hablé con ellos y llegaron a temperaturas de 38, casi 40 grados cuando era una zona donde esas temperaturas no se veían. Y también, bueno, hablaré, el tema de cambio climático está ocasionando pues problemas en muchos sitios y esta gente que no tiene para tener agricultura, que no tiene una manera de subsistir en su ciudad, pues son lo considerado refugiados climáticos. Son personas que en algún momento pues se tienen que mover de un sitio a otro para poder sobrevivir. Y bueno, en el caso de mi país natal, que es México, yo estoy viviendo en Barcelona, pues tenemos una gran crisis de agua y hay ciudades que, bueno, se comenta que en breve llegarán al día cero. Al día cero significa que vas tú a tu baño, vas tú a tu fregadero de la cocina, abres la llave esperando a que te llegue el líquido y de pronto no sale nada. El día cero significa el día que no tengas agua en tu casa y bueno, que no haya agua en tu ciudad. Y hay muchas ciudades en México que están llegando a ese momento. Así que es muy importante el cuidado del agua y es un problema más que tenemos de si la temperatura sigue aumentando. Y aquí es posible que hayas escuchado las conferencias del cambio climático y si no, no te explicaré gran a detalle, pero son conferencias que se hacen año con año para evitar que la temperatura suba por encima de 1,5 grados centígrados o 1,5 grados centígrados, dependiendo del país. Y lo que están haciendo es intentar estabilizarlo, porque si sube mucho la temperatura, como ya había mencionado, pues se derriten los polos, los glaciares, y eso va a ocasionar que suba el nivel del mar. Y si sube mucho el nivel del mar, pues lo que va a suceder que ciudades como Nueva York o ciudades costeras pues desaparezcan en su totalidad. Así que por eso es muy importante que entre todos intentemos colaborar pues para intentar ayudar a que no suba la temperatura del planeta. Y si tú vas a construir una casa, pues lo ideal es que esta casa no consuma electricidad, porque como ya te lo había mencionado en esta gráfica de aquí, si tú consumes electricidad, también estás generando emisiones. Las mismas emisiones que están haciendo este efecto invernadero que está calentando el planeta. Y bueno, digamos que hasta aquí toda la parte eh, del tema de la economía, del tema de la salud, todos los problemas de no tener un buen diseño, pero en contraposición, como si es un buen diseño. Y en este caso, tengo esta imagen que es de un diseño bioclimático y me dirás, bueno, ¿qué es un diseño bioclimático? Si no lo sabes, en mi canal hay un video que lo explica a la perfección, pero no hay mejor manera de explicarlo que con una imagen y con un ejemplo. Y eso es lo que voy a hacer el día de hoy, ya que si eres arquitecto, posiblemente tengas muy claro qué significa, pero si no lo eres y quieres construir tu casa y evitar problemas de salud y también mejorar el tema de tu economía, pues es importante que lo tomes en cuenta. Y aquí es a donde voy. Por ejemplo, si tú diseñas una casa en una zona muy calurosa, digamos que en cada zona donde está, el sol va a llegar con un grado de inclinación o de una manera a tus ventanas, dependiendo de dónde esté ubicada. También el viento, depende de dónde esté ubicada, llegará de una u otra manera. Y una persona que sabe de arquitectura bioclimática, pues va a detectar
toda esta información y la va a traducir en un diseño que sea óptimo para esa ubicación. Por ejemplo, aquí un pequeño análisis que ya te había mencionado, el tema de la ventilación cruzada. Aquí este arquitecto que ha hecho este diseño, pues tiene aberturas de ventanas por este lado y aberturas de este lado para permitir todo el tema de la ventilación cruzada que te había mencionado. También pues tiene aleros de protección. Estas salidas que están un poquito más grandes de nuestra fachada, de nuestro muro principal, de la pared principal, pues es el alero de protección. ¿Y de qué nos protege? Pues justamente de los rayos del sol que te había comentado. Y aquí, este es el análisis que te había dicho. Bueno, aquí no está haciendo un análisis porque estamos viendo claramente cómo está entrando el sol. Porque aquí, en verano, al tener este alero de protección, comúnmente para esta ubicación, el rayo del sol está viniendo en esa dirección. Por lo tanto, no está entrando en mi ventana, como si lo estaba haciendo en las imágenes que había mostrado anteriormente. Pero en invierno, que es cuando es una época fría, que lo que sí queremos es que entre el sol, pues está cambiando el ángulo de inclinación del sol y ahí sí está permitiendo que entre al interior de la vivienda. Así que ahí ya estás captando de dónde viene la parte del diseño. Hacer un alero por hacer no tiene ningún sentido si es que detrás de él no hay una estrategia. Y por ejemplo, aquí en la parte inferior, este arquitecto está promoviendo un pergolado, que es este tipo de estructura de madera con vegetación, que por ejemplo son de hojas caducas. ¿Qué significa? Pues que en verano van a nacer las hojas y eso va a ser una área sombreada. Pero en invierno, cuando es la época en que se caen las hojas, pues va a permitir el paso del sol y del calor. Así que esta parte de las pérgolas de hojas caducas, pues también es una estrategia bioclimática que te va a ayudar no solo a mantenerte fresco en este espacio, sino también en la parte interior de tu vivienda cuando tú estés aquí, ya que este mismo pergolado te está haciendo de protección para que no te entre el sol en el interior de la vivienda. También él sabrá recomendarte qué tipo de árboles puedes plantar en el exterior, porque los árboles también van a cumplir una función importante para proteger tu casa. Te va a ayudar no solamente para darte frescor, sino también algunos te pueden proteger de vientos que soplen muy fuertes, de sonidos, bueno, tienen sus propiedades que no explicaré a tanto detalle por aquí. Y digamos que eso sería como que lo más importante. Aquí están colocando chimeneas, tienen agua de recolección, también el tipo de materiales que utilicen va a ser muy importante. En este caso, están promoviendo muros amplios porque lo que va a hacer este muro amplio es que, por ejemplo, en verano, cuando el sol impacte sobre ese muro, dado que es muy amplio y en este caso es de piedra, pues va a calentar la piedra. Otro de los puntos que tendrá en cuenta pues será todo el tema de los materiales a utilizar, que estos no sean contaminantes, porque hay materiales que pueden estar emitiendo volátiles. También debe de cuidar el tema del ancho, el tema de dónde están colocados, porque cada material actúa de forma muy diferente. No es, digamos, que natural o normal proponer el mismo material para todos los climas, sino cada uno de ellos tienen sus propias estrategias y tienen su propio motivo del por qué se están colocando. Si tú ves que un arquitecto te propone un material sin darte el motivo del por qué, ten cuidado porque entonces no está haciendo un correcto análisis. Pero ahora sí llegamos a la parte importante. ¿Cómo elegir a ese profesional que nos va a ayudar pues a mejorar todo el tema de la salud y cómo mejorar el tema de nuestra economía? Pues en primer lugar es preguntarle la justificación. Comúnmente cuando te va a hacer una propuesta, pregúntale qué te entregará y muchas veces te van a decir, bueno, los planos, el render y ya. Pero ahí es donde tú
También le puedes decir, bueno, quiero que me hagas unos análisis de cómo se va a comportar el sol en mi vivienda. Quiero saber también qué materiales me vas a proponer y por qué. Y aquí es lo que entra, lo que yo mencioné, el lenguaje de la propuesta, donde estamos hablando con una persona que en principio nos hará nuestro proyecto y tiene conocimiento. Así que cuando él te haga la propuesta, pues te hablará acerca de calidad del aire, te hablará en temas de ventilación, también te hablará cómo combatir o aprovechar todo lo que tenga que ver con la humedad, hablará de materiales y no solamente te dirá, bueno, cuando construyas eh, podremos tales materiales. No, no. En tu propuesta debería de haber este estudio de qué materiales va a utilizar. Y uno de los puntos importantes es también el de la orientación. ¿Por qué está diseñando tal propuesta? Porque no solamente es como de, vale, la fachada va al sur, entonces pongo dos ventanas, la puerta principal, el garage y ya está. No, te tiene que decir el por qué está distribuyendo cada uno de los espacios que está ahí y lo más importante, cómo se va a comportar el sol, el tema de la ventilación y todo con esa propuesta que te está haciendo. Y digamos que este lenguaje que yo estoy mencionando lo estoy enfocando más a Latinoamérica, porque si tú vives en España, ya toda la normativa, el Código Técnico de Edificación y todo lo que existe, en cierta manera te está orientando a que esto se tome en cuenta. Pero si vives en Latinoamérica, México, Chile, Colombia, Perú, dependiendo del país, es posible que no todos los profesionistas de construcción tomen en cuenta estos elementos. Así que digamos que estos tips van más para ti. Otro de los puntos a considerar. Muchas veces, por tema de economía, decidimos construir con láminas de asbesto. Están prohibidas, tienen amianto y este material es cancerígeno. Lo mismo que el gas radón. En el caso de México hay un estudio. Bueno, el gas radón es un gas que de forma natural está en el planeta, pero también es cancerígeno si entra dentro de tu vivienda. Lo estoy diciendo en palabras muy simples, pero esto es un poco más complejo porque se necesita hacer un estudio, se necesita hacer protecciones para impedir el paso del gas radón. En el caso de España, esto es obligatorio. Los arquitectos ya deberían de tener este gas controlado para que no entre, bueno, a las zonas bajas de tu vivienda. Y un punto importante que siempre insisto es verificar la calidad con la que están construyendo sus hogares y también leer las etiquetas de todos los barnices, de todas las pinturas, porque muchos de ellos pueden tener compuestos orgánicos volátiles. Son estos compuestos que con el calor pues se desprenden en el aire y tú los estás ingiriendo y son causa de cáncer de pulmón. Así que, en resumen, ya te he mencionado la importancia de la iluminación, de la ventilación natural, no solo para tu salud, sino también para la economía. Ya te he explicado algunos trucos de la arquitectura climática para que puedas exigir en cierta manera en el siguiente proyecto que quieran hacer tu casa. Pero yo creo que después de toda esta presentación habrás detectado que construir de forma saludable y con un buen diseño pues va a mejorar la salud de tu familia. Vimos ese estudio de Harvard donde mencionaba que mejoraba la calidad de aprendizaje, también mejoraba la calidad del sueño y si estás contento, pues reduce el estrés familiar, hay una mejora del bienestar en general, va a reducir enfermedades que ya he mencionado. Bueno, un punto importante es que va a reducir todos los gastos de electricidad y bueno, también la parte del agua, no he ahondado tanto en ella, pero pues va a ayudar a disminuir el consumo de agua. Y otro punto importante es que dentro de la arquitectura bioclimática no solo nos preocupamos por la parte de la temperatura interior, ¿no? De que esté caliente o frío el espacio, dependiendo la estación del año, y que lo logres sin tanto uso del aire acondicionado y calefacción, sino también tenemos un confort acústico, un confort visual que se logran con este estilo de arquitectura. Así que un truco más, porque
El día de hoy va de trucos y de tips. ¿Sabías que el color de tu fachada influye en el calor que sientes en el interior? Y aquí viene el truco. Si vives en climas cálidos, lo ideal es que pintes tu casa de color blanco o amarillo. Ya lo que hace el sol, bueno, estos datos técnicos que no te explicaré, es que el sol se refleja en estos colores, porque cada uno de los colores tiene un porcentaje de absorción. Y en este caso, el blanco tiene 20% y el amarillo 28%. Y cuando vives en climas fríos, pues lo ideal es pintarla de unos colores que tengan un índice de absorción más elevado, como azul, negro, gris, rojo. Bueno, también pueden ser los materiales que tengan estos colores, como por ejemplo piedra. Cuando vas a sitios donde hace frío, pues comúnmente son piedras que es de color gris o de color negro. Y digamos que eso es como una estrategia natural para evitar tener ganancias de calor en verano, en climas cálidos o pérdidas de calor en invierno. Así que este es un pequeño tip que lo puedes ver en mi Instagram, que aquí lo dejo. Y también, bueno, les dejaré el enlace en la descripción de este video a un post que hice de plantas purificadoras de aire, que eso que estábamos hablando de que teníamos gran concentración de CO2 en el interior de nuestros hogares, pues hay ciertas plantas que nos pueden ayudar a consumir este CO2 y les dejaré en el enlace este post al CO2 y también les dejaré lo del color en la fachada. Aquí hay una pequeña explicación para que lo puedan ver en su Instagram. Y bueno, por último, si quieren, o más bien están interesados en seguir aprendiendo temas de sostenibilidad en la construcción, y dejaré también en el enlace el acceso al curso de arquitectura bioclimática que, bueno, en su momento estuvo pensado solo para profesionistas de la construcción, pero la verdad es que está ayudando a muchas personas que quieren construir su casa de una forma más saludable, más sostenible, a lograrlo. ¿Y por qué a lograrlo? Porque les está dando todas las estrategias para que colabore junto con su arquitecto y lograr una casa de sus sueños que sea sana y también económicamente viable en su consumo eléctrico. Así que espero que te haya gustado la charla de hoy y no te olvides de compartirla si consideras que le puede ayudar a alguien más. Así que nos vemos pronto. Chao.